Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Vamos, hermanos, a estudiar la palabra de nuestro Dios. Ocupen sus lugares en sus hogares y vamos a tomar nuestras escrituras. Es importante que nosotros podamos escudriñar. Y dice el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1. Voy a compartir con ustedes parte de una profecía que está escrita en este libro, Oseas capítulo 1. Dice desde el versículo 1 en adelante. Dice así: palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar, apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija. Y díjole Dios: ponle por nombre Lo Ruano, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Y después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y parió un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. En nuestra lectura inicial, el libro del profeta Oseas. Los que no han ocupado sus lugares, hermanos, ocupen sus lugares y vamos a estudiar la palabra de Dios. Les recuerdo que hay profecías en muchos profetas, en los libros de la palabra de Dios en la Escritura, y que es importante que nosotros podamos leer, comprender y ver cuál es el objetivo de Dios para cada uno de nosotros. También estamos incluidos dentro de estas profecías. Resulta que en tiempos del profeta Oseas, quiero que nos situemos en el momento en el que él profetiza, porque si ustedes se fijan, habla de varios reyes, en tiempos de algunos reyes tanto de Judá como de Israel. Habla del tiempo, por ejemplo, dice en los días de Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Estamos hablando, hermanos, de un tiempo en el cual el reino de Israel, que era el del norte, no estaba haciendo la voluntad de Dios. De hecho, hermanos, todos los reyes que aparecen en esta lista, la mayoría, si no es que todos, en el reino del norte, no quisieron seguir el camino del Todopoderoso. Algunos llevaban un buen camino, pero por una situación u otra se desviaban y quebrantaban los mandamientos de Dios. Así que esta profecía, por medio de Oseas, tiene que ver con una reprensión, algo que va a ocurrir tanto en el reino del norte como en el reino del sur, y también una profecía a muchos años. Y menciona que Dios le pide a Oseas que tome una mujer fornicaria, porque dice: la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Y después voy a releer el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Nos habla precisamente de un rey que tenía por nombre Jehú. En algún momento creo que platicamos sobre él, pero cuando hablamos acerca de Jehú, él, hermanos, parecía que podía ser un buen rey sobre Israel. Él fue capitán de el rey Acab, imagínense. Así que hubo una situación ahí muy complicada y que Jehú toma el liderazgo, vence a los reyes que estaban vigentes, la descendencia de Acab e inclusive también un rey de Judá, y los destruye, los mata. Él se queda con el reino, era una persona muy valerosa, pero pasan los años y se desvía su corazón, efectivamente.
no cumple con los mandamientos de Dios y queda en una situación vulnerable delante del Todopoderoso. Y hermanos, vamos a ponerlo a él como ejemplo nada más de que una persona que hacía el bien se aleja, ya no quiso seguir el camino de Dios y a pesar de que tenía muchas buenas cosas como persona, muy buenas características que Dios le había otorgado, virtudes, pero él se aleja y es la casa de Jehú, los que habían hecho al parecer la voluntad de Dios, pero después se alejan por completo. Hay muchas situaciones que pasaron en el reino de Israel, lo cual les lleva a decir en el versículo 5, dice así: acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija. Y díjole Dios: ponle por nombre lo Ruama. Y fíjense, cuando nosotros vemos la referencia, este nombre significa la no compadecida, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Cuando dice la casa de Israel es porque está haciendo la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es la casa de Israel. Va a llegar un punto en donde ya no voy a tener misericordia de ellos. Ya no me voy a compadecer de ellos. ¿Por qué? Porque no han hecho mi voluntad. Y desde el primer rey del reino del norte, que fue Jeroboam primero, porque hay otro Jeroboam del cual también ocupa nuestra referencia histórica, desde aquel tiempo donde está esa ruptura entre el reino de Israel y quedó al norte precisamente Jeroboam y al sur Roboam, desde aquel momento el reino de Israel no han hecho mi voluntad. Los he soportado mucho, he tenido de ellos misericordia, pero va a llegar un momento en donde ya no me voy a compadecer más de ellos y entonces dice, sino que los quitaré del todo. Esta es una profecía que se iba a cumplir unos cuantos años después de lo que está hablando Oseas, y está hablando precisamente de cómo los asirios invaden el reino del norte y por medio de Salmanasar V, ustedes lo buscan así en la historia universal, Salmanasar V es quien llega y destruye a los israelitas y se lleva cautivos muchos a Asiria. Hay una transición ahí con el siguiente rey que se llamó Sargón II y que también estamos hablando entre el año 721-722 antes de la era común. Y ahí es donde se llevan cautivos a los del reino del norte, los de Israel, a Asiria. Dios los quitó del todo. Se iba a cumplir esta palabra. Esto que estamos leyendo es una profecía cumplida. Bueno, primero da una reprensión a la casa de Israel y está hablando precisamente de personajes como Jehú, que fue rey de Israel. Después se profetiza que va a llegar el momento en donde ya no va a estar delante de Dios el reino del norte, que es Israel, y es esta segunda situación que estamos nosotros leyendo, y viene una tercera, dice el versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Y después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y parió un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami. Y fíjense qué significa Lo-ami en la referencia de este nombre, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Pero vean la última frase, y será que en donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, porque está hablando de esta última profecía, este nombre es porque ustedes no son mi pueblo, pero en donde se les ha dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que esta última parte de la profecía, efectivamente, hermanos, ha tenido un cumplimiento. ¿Cuándo ha tenido el cumplimiento esta parte de la profecía expresada por Oseas y que Dios mismo le da la pauta para que pueda seguir estos lineamientos? Dice ahora, vamos a trasladarnos en la historia, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a la carta a los romanos, en el capítulo 9, y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Porque si bien cuando hablamos de este tipo de temáticas vamos a capítulos como los que vamos a estudiar posteriormente, que es el 11, primeramente vamos a Romanos capítulo 9. Fíjense cómo empieza este capítulo en el versículo 1, de qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que estamos ahorita expresando. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Así que, hermanos, voy a explicar. Es cierto, por ahí hay un versículo que también tiene una explicación que no está traducido de la manera adecuada y que en su momento podríamos nosotros especificar, pero la idea no es esa, no quiero que nos vayamos hacia otro lugar, quiero que veamos lo que está diciendo el apóstol Pablo y está hablando a los romanos, a la iglesia que está en Roma, y fíjense, aquí lo que está expresando es acerca del mismo pueblo de Israel. Ellos son mis hermanos en la carne, y cuando hablamos de mis hermanos en la carne, él mencionaba de sí mismo, yo soy judío, pero soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, estudioso en las escrituras. Pero cuando habla acerca del pueblo de Israel, dice que son israelitas, y cuando nos remontamos a todo lo que ha vivido el pueblo de Israel y todo lo que se le ha otorgado, dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Así que ahí estamos hablando del pueblo de Israel, el pacto, la data de la ley y las promesas. Nosotros ahorita no estamos entrando en esta situación que está platicando el apóstol Pablo. Está hablando del pueblo de Israel, de sus compatriotas. Pero hay algo que empieza a hacer una distinción en el mismo pueblo de Israel. Vamos a decir que en el versículo 3, cuando dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, hay algo que los aparta, hay algo que los empieza a distinguir entre el mismo pueblo de Israel. Ahorita no estamos hablando de otros pueblos, estamos hablando específicamente del pueblo de Israel, de los que tienen las promesas, los pactos, a quienes se les dio la ley. Y hay algo que empieza a hacer una separación. Y dice, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo empieza a hacer una separación entre nosotros. Hablamos de Jesús, del Mesías, porque cuando Jesús vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? Los de su propio pueblo, dice, hablando del pueblo de Israel, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne. Literalmente, hablando de la sangre, de la carne, Jesús, el Hijo de Dios, cuando tomó forma de ser humano, siendo Jesús un espíritu muy poderoso, estando a la diestra del Padre, no siendo Dios, sino a la diestra del Padre, es que viene, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entonces, ¿de qué linaje era Jesús? Era del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Así que literalmente Jesús era un israelita, pero él vino a su propio pueblo, por eso nació como israelita, pero los suyos no le recibieron. Está ocupando una sinécdoque, el todo por la parte, porque si hay algunos que le recibieron, y esos que le recibieron también eran israelitas, y es un tema totalmente complementario, no diferente, sino complementario, porque aquellos que sí recibieron a Jesús como el Mesías, siendo también ellos del pueblo de Israel, es a los que nosotros hemos denominado los 144,000. En alguna ocasión vamos a hablar específicamente de eso. Todos aquellos israelitas que sí creyeron que Jesús era el Mesías, es el grupo que se le conoce como los 144,000. Dice, estos son de las tribus de Israel. Estos no son de otros pueblos, son específicamente del pueblo de Israel y son los que sí creyeron. Entonces, dentro de esos 144,000, lógicamente está el apóstol Pablo. Ahora, dice, el pueblo de Israel, a él se le dieron los pactos, las promesas, la data de la ley, etcétera. Todo eso lo tiene el pueblo de Israel, pero entre nosotros mismos hay algo que empieza a separarnos, algo que nos empieza a distinguir unos de otros, y lo que empieza a separarnos es Jesús como el Mesías, porque la mayoría no creyó que Jesús era el Mesías. Decían, pudo haber sido un profeta. El mismo Jesús, cuando estuvo entre sus discípulos, les preguntaban, ¿quién dicen que yo soy? Dice, alguno puede ser algunos profetas, otros dicen que eres
el mismo Juan el Bautista que tomó otra vez poder. Otros dicen que alguno de los profetas, otro que el mismo Elías, del cual se había dicho que había de venir, y que Jesucristo mismo les explica que ese Elías que había de venir era Juan el Bautista, pero él no era ninguno de esos. Y les preguntaba a sus apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Eso es lo que dice la gente, lo que dicen los demás israelitas, pero ¿ustedes qué dicen? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el que Dios ha mandado para que nosotros tengamos libertad, y no solamente en la parte física, porque era lo que esperaban muchos, sino también en la parte espiritual, para poder liberarnos de esta opresión, para poder darnos esa libertad del pecado, que también está profetizado a través del mismo Isaías. Pero esto no lo entendieron todos, solamente un pequeño grupo de israelitas, porque si comparamos, diríamos nosotros, 144,000 no son muchos, pero el porcentaje con relación a todos los que no creyeron era muy pequeño, esos 144,000. Entonces, eso es lo que los empezó a distinguir. Fueron avanzando. Ahí es donde se crea lo que nosotros conocemos y que expresa la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 32. Ahí es donde ya encontramos por fin un tercer grupo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice: sed sin ofensa a judíos y a gentiles, y además dice aquí también a la iglesia de Dios. Porque, hermanos, nosotros ahora participamos de esto. Decimos, dentro de estos tres grupos, en un principio, estaban solamente el pueblo de Israel, los judíos, y los gentiles. Gentiles, todos los demás. Las gentes, un término en desuso actualmente, porque si nosotros decimos gentes, estamos mal empleando la palabra, deberíamos de decir simplemente gente, y esto ya incluye a muchas personas. Pero bueno, el término en desuso significa que hubo un tiempo donde sí se podía ocupar de manera acertada. Entonces, el pueblo de Israel, como judíos, como una situación también de un pueblo de Dios, y todos los demás, porque si empieza a hacer una lista de todas las demás naciones, tardaríamos mucho. Entonces, simplemente dice, son los demás pueblos, son las demás gentes, decíamos, término en desuso, los gentiles, de ahí el término gentil, los demás. Solamente habían el grupo del pueblo de Dios y los gentiles. Pero cuando viene Jesús, entonces empieza a crearse un nuevo grupo. Un nuevo grupo no porque esto sea lo ideal, sino porque entre el mismo pueblo de Dios a quien Dios quiere rescatar es los que no creen en Jesús como el Mesías. Entonces ellos mismos empiezan a rupturarse, empieza a haber una ruptura entre ellos. Los que sí creían que Jesús era el Mesías y los que no creían que Jesús era el Mesías, el grupo mayoritario. Entonces se crea lo que ahora conocemos como la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios, ¿por quién está formada de manera inicial? Por los judíos, por los israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías. Eso es el primer gran grupo de la Iglesia, los 144,000. Por eso en el libro del Apocalipsis, en algunas otras cartas que habla de los 144,000, dicen, ellos son la base. Es como si fuera parte de los propios cimientos, lo primero que se construye, ahí están los 144,000. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Ellos siguen a Jesús por donde quiera. Están comprometidos con el Mesías de Israel, en este caso Jesús. Con esto no significa que el pueblo de Israel en la actualidad no crean en el Mesías. Sí creen en un Mesías, pero ellos no creen que sea Jesús. Ellos siguen esperando que llegue el Mesías de Israel. Para nosotros ya llegó ese Mesías y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Pero entonces esto provocó una ruptura entre el mismo pueblo de Israel, y unos se quedaron siendo judíos y otros ahora se les va a empezar a llamar Iglesia de Dios. Inicialmente decíamos israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías, y ahora sigue existiendo el tercer grupo de gentiles. Lo que vamos a explicar el día de hoy, hermanos, es cómo hay una incorporación de los gentiles a la Iglesia de Dios. Vean qué importante lo que acabo de decir. Los gentiles a la Iglesia de Dios. Porque hay veces que nosotros creemos que es una incorporación de los gentiles como tal a los judíos y que hoy tenemos que hacer exactamente lo mismo.
No es así, sino que cuando ya decimos iglesia de Dios, es porque hay algo que los distingue, algo muy diferente a el otro grupo de judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Lo voy a explicar lógicamente. Dice el libro de los Romanos, bueno, la carta a los Romanos más bien, regresemos a ella, porque vamos ahora a dar respuesta de manera inicial a la profecía que nosotros leímos en el profeta Oseas. Estábamos leyendo en Romanos capítulo 9 y ahí leímos solamente hasta el punto donde decía, versículo 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente, versículo 8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son los hijos de la promesa son contados en la generación. Así que no nada más por ser israelitas naturales ya tienen la salvación ganada, sino que tiene que ver con que su comportamiento también sea el adecuado, no solo la sangre, sino también el comportamiento. Y entonces, el buen comportamiento les hace ser llamados hijos de Dios, así como lo leíamos en Oseas. Inclusive el mismo apóstol Pablo más adelante dice en el versículo, voy a leer el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles, porque esto era una pregunta desde versículos anteriores. Versículo 25, como también en Oseas dice, aquí hacemos la conexión, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se acuerdan lo que leímos en Oseas? Ustedes que no son pueblo mío, llegará un punto en donde serán llamados hijos, hijos de Dios. Entonces, aquí está hablando acerca de los gentiles. Ustedes no eran pueblo mío. Decíamos que en un principio solo había dos grupos importantes. El pueblo de Dios, que eran los judíos, y los gentiles, todos los demás. Ustedes que no eran llamados mi pueblo, ahora van a ser llamados hijos de Dios. ¿Con quién se cumple? Con los propios gentiles. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la iglesia primitiva. No Jesucristo vino a los gentiles, sino vino a su propio pueblo. Y entonces, después de que Él muere y resucita, también hay una apertura para todos aquellos que quieran participar de este mismo evangelio. Ustedes ya no quisieron, decía el pueblo de Israel. Los que quisieron, claro, pueden entrar, pueden ser parte de esta iglesia, pero los que no, entonces no podemos seguir por ese camino. Que ellos sigan su propio trayecto y los que quieran gustar de este evangelio, de estas nuevas buenas de salvación, pueden incorporarse. Y ya no vamos a ver aquí si son del pueblo de Israel, pueden venir también de otros lugares, pueden ser de los gentiles. Porque en el evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, Mateo 28, 18, aquí recordemos ya a un Jesús resucitado, en últimas instancias con sus discípulos. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Expresaba nuestro Maestro Jesús. Ahora sí pueden ir a predicarle a los gentiles. Ahora sí hay una apertura. No quisieron a los que se habían enviado, pero ahora vamos a abrir las puertas para los gentiles. Los mismos apóstoles, los que estuvieron más cerca de Jesús, no entendían del todo esto que estaba mencionando nuestro maestro. Inclusive de manera literal, de manera personal hacia ellos, les era dificultoso el entenderlo. ¿Cómo voy a predicarle yo a un gentil? Si difícilmente a mi pueblo le predico y ellos se convierten y ellos creen ahora en Jesús como el Mesías, ¿cómo le voy a predicar a los gentiles? Ellos se rehusaban. Sabemos bien la historia del apóstol Pedro cuando le es impuesta esa necesidad, porque hay una visión que se le da unos días antes
de que conociera él al primer gentil convertido a la iglesia, que se acuerdan de esa historia, ¿no? Acerca de Cornelio, donde Cornelio era una persona que no era del pueblo de Israel, era un gentil y que hacía buenas obras y le pedía a Dios que se manifestara. Resulta que es al apóstol Pedro a quien se le da esta tarea importante, pero antes de realizarlo, hay una visión, dice, veía yo un lienzo con todos los animales cuadrúpedos de la tierra y una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. El mismo Pedro le decía en esa visión, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y entonces la voz le respondía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común e inmundo. Y esto fue hecho por 3 veces. Y hermanos, esta visión dice que se quedó pensando después Pedro qué significaba. Llegan aquellos enviados de Cornelio y el Espíritu le dice a Pedro, ven, acompáñalos. Llega a la casa de Cornelio y Cornelio ya había invitado a unos familiares, amigos cercanos a escuchar de la palabra de Dios. Y entonces es que Pedro entiende, él mismo lo expone, eso está en el libro de los Hechos, él mismo lo expresa. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Hay veces que quieren ocupar esta historia para decir ya podemos comer de cualquier cosa, la ley de la alimentación ya no es válida. No, por supuesto que no, tiene que ver esto con los hombres, no con animales. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Es la única excepción a la regla, porque tenía que ser así, porque si no, a lo mejor el mismo apóstol Pedro, que también iba acompañado de algunos de la iglesia que eran del pueblo de Israel también, hubieran rehusado a predicarle a los gentiles y decir, bueno, vamos a hacerlo ya de manera masiva. Es la excepción a la regla. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos tuvieron, ese grupo de gentiles que estaban con Cornelio, recibieron el don del Espíritu Santo. Cayó sobre ellos el Espíritu, pero antes de que fueran bautizados, unos momentos antes. ¿Por qué? Para que no dudaran ellos de que esto era obra de Dios. Ya no me puedo yo negar a hacer este trabajo. Dios mismo nos los ha mostrado, que también sobre los gentiles Dios se ha de manifestar. Bueno, para que podamos ubicar esta situación, libro de los Hechos, ahora sí vamos al libro de los Hechos, al capítulo 10, ya les conté la historia prácticamente. Dice, voy a leer versículos muy puntuales. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado ahí en casa de Cornelio, gentiles. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y hermanos, ahí va a empezar la predicación de Pedro para con aquellos que eran gentiles. Y dice en el versículo 44, después de que les da una explicación, después de que les habla de nuestro Señor Jesús, dice el versículo 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, esta historia es muy importante. Nosotros a lo mejor ya conocemos de esto, pero tenemos que reafirmar a qué nos ha llamado Dios. Aquel primer grupo de gentiles encabezados por Cornelio recibieron el Espíritu Santo. Es una excepción a la regla. Se los estoy mencionando para que entonces Pedro no pudiera rehusarse a seguir predicando a los gentiles. Y entonces los bautizaron inmediatamente. Imagínense que ellos hubieran pedido un bautismo, se los negarían. Ustedes saben que es abominable a un varón judío acercarse o llegarse a un gentil, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo, pero ya que les dé un bautismo diferente. Aquí ya no se los podía negar. Les ha pasado igual que a nosotros, porque nosotros cuando recibimos ese espíritu, muchos de esos discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Y es lo que hicieron los gentiles. El capítulo 11 nos cuenta ahora la historia de cómo Pedro ya regresa con los demás hermanos de la iglesia, que todos eran de la circuncisión. Cuando dice de la circuncisión, da a entender que son israelitas naturales y que se han convertido a la iglesia de Dios, creen que Jesús es el Mesías.
Y entonces les empieza a contar todo esto que ahorita mencionábamos, la historia de Cornelio, cómo se le dio, para decir, entonces también a los gentiles hay que predicarles. De tal manera, dice en el capítulo 11 de la carta, perdón, del libro de los Hechos que estamos leyendo, en el versículo 15, lo último que leíamos en el capítulo anterior, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Está contando ahora la historia a Pedro, pero a los de la iglesia que también son israelitas. Entonces me acordé del dicho del Señor Jesús, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya no pudieron negarse, y por eso decimos de Cornelio como el primer gentil convertido, aunque también había otros muchos más ahí, pero es la historia especial de Cornelio. Y entonces ya los que formaban ahora parte de la iglesia de Dios, siendo israelitas naturales, pero creyendo que Jesús era el Mesías, ese grupo que ahora se había formado, empiezan a incorporar gentiles a la iglesia. Eso, hermanos, les cuento la historia, porque ahorita que ya les explique con algún diagrama, nos va a ayudar a entender nosotros de dónde venimos y a dónde vamos. Pero sobre todo, quiénes somos. Nosotros, quiénes somos. Es cierto, nos autodenominamos iglesia de Dios, pero ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Es lo que vamos ahorita a expresar. Bien, ya que mencioné esta situación, vamos a la carta a los romanos. Regresemos a la carta a los romanos. Ahí veíamos cómo se explica la profecía de Oseas. Ustedes que ya eran llamados, que no eran de mi pueblo, ahora van a ser llamados hijos de Dios. Está hablando de los gentiles. Lo explica la carta a los romanos en el capítulo 9, inclusive toma la referencia del mismo profeta Oseas. Capítulo 11, vamos a dedicar un poquito más de tiempo al capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Entonces, dice el apóstol Pablo, lo tenemos que entender nosotros. Pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando dice a su pueblo, está hablando del pueblo de Israel. La respuesta es contundente y certera. En ninguna manera. Esto lo menciono, hermanos, para que nosotros como iglesia no nos confundamos. Nosotros no debemos hablar mal del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos actualmente. Ellos son el pueblo de Dios también. Y entonces Dios no los ha desechado. Pero nosotros debemos de recordar que empezaron a tomar caminos distintos y por eso la división de los grupos. Sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Un nuevo grupo se creó. Porque antes solamente, si lo queremos ver con esos mismos versículos, pero en estas dos divisiones iniciales, solamente había judíos y gentiles. Pero se ha creado uno tercero. Pero ese tercero, ¿de dónde viene? Del mismo pueblo de Dios, que sí creyó que Jesús era el Mesías. Lo reafirmo porque eso es la base fundamental de nuestra creencia. Si no, hermanos, vamos a confundirnos y podemos nosotros pensar que tenemos que dirigirnos a lugares distintos. Entonces, aquí nos dice, no ha desechado Dios a su pueblo, Dios siempre ha dejado un grupo selecto de personas que en este caso son reliquias y que inclusive pone el ejemplo de Elías. No creas que tú estás solo, no creas que eres el único que no ha doblado la rodilla a Baal, hay otros 7,000 hombres. Es decir, hay un grupo de personas que quieren ser llamadas hijos de Dios. Así como pasó en la antigüedad, pasa ahora. No nos sintamos solos, no crean que son los únicos. Hay un grupo importante, los 144,000, las reliquias. Pero, ¿qué va a pasar
que no van a ser solamente ese pequeño grupo, sino que va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Dice en el versículo siguiente, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel, aquello no alcanzaba, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hay un grupo importante de judíos que van a ser endurecidos. Versículo 8, como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga, sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agóbiale siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Vean, esto les estoy hablando, voy a hablar, decía el apóstol Pablo, a dos grupos. Ya para el tiempo de Pablo ya existía la iglesia, en donde la iglesia estaba conformada por israelitas naturales que habían creído en Jesús como el Mesías, como de gentiles que se fueron incorporando desde el primero, que fue Cornelio, con su familia y aquellos amigos, y después se fueron incorporando muchos más. Pablo ya había predicado a muchos gentiles, ya eran parte de la iglesia, pero les está explicando, yo les decía también, ¿de dónde vienen? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y entonces les tiene que explicar de manera inicial. Ustedes no tienen que estar hablando en contra del pueblo de Dios. Dios no los ha desechado. Nada más que su trayecto es diferente. Van a llegar al mismo lugar, pero por otro camino. Ahora nosotros, que conocemos ese camino ideal y ese camino nuestro Señor Jesús, vamos a alcanzar también salvación. Y Dios ha abierto las puertas a los gentiles para que se incorporen a nosotros. Vean, a nosotros. Y cuando digo nosotros, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Él era, dice, yo soy israelita, pero que creyó en Jesús como el Mesías. A nosotros se incorporan ustedes, no a todo el grupo de israelitas que no creyeron. Por eso se toman caminos distintos. Y por eso nosotros esto lo estoy mencionando para que en la actualidad sepamos también quiénes somos y qué camino debemos de ocupar siempre. Dice entonces el versículo 14, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino la vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos sustenta. Pero aquí, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Recuerden, específicamente sus últimos versículos, porque a vosotros hablo, gentiles. Ustedes no deben de jactarse contra las ramas. Empieza a poner un simbolismo, un ejemplo. Y pone el ejemplo de dos plantas muy similares, la oliva y el acebuche. Es algo muy sencillo. La oliva, hermanos, es un árbol que en perfectas condiciones da ese fruto que es la aceituna, de donde también se saca el aceite de olivo. Entonces, el olivo es un árbol importante, un árbol que inclusive en Europa, por ejemplo, es muy codiciado. ¿Por qué? Porque puede obtener el ser humano del fruto muchas cosas, pero especialmente la aceituna como tal y el aceite de olivo. Este olivo, hay un árbol muy semejante que se llama acebuche, y el acebuche no es más que un olivo, pero silvestre. No está en perfectas condiciones, sino que inclusive los acebuches o su fruto es muy pequeño o prácticamente no tiene fruto. Entonces, ¿para qué nos va a servir un acebuche si no tiene fruto? Ustedes pueden verificar esto. Pueden meterse ahí a algunos portales donde vean videos, inclusive para que vean esto cómo se hace.
Ahorita no me voy a tomar tiempo para poner videos, pero ustedes van a ver cómo se hacen los injertos. ¿Y los injertos para qué sirven? Para mejorar una planta. Y normalmente cuando hablamos del olivo y del acebuche, estamos diciendo el olivo da un buen fruto y de ahí se abastece mucha gente, de ahí podemos obtener inclusive aceite de olivo. Pero el acebuche en ocasiones no tiene ni fruto y cuando llega a tenerlo es muy pequeño, no nos sirve de mucho. Se parecen, son prácticamente lo mismo, pero uno en perfectas condiciones, otro silvestre y que no da fruto. ¿Qué se hace en la actualidad cuando hay un acebuche y queremos aprovecharlo? No nada más que esté ocupando un lugar como los demás árboles, sino aprovechar ese acebuche. Lo que hacen es hacerle injerto de un olivo que está en perfectas condiciones y que dé buen fruto. Entonces le quitan ramitas de olivo y se las injertan al acebuche para que el acebuche pueda tener fruto. Eso es lo que se hace para mejorar la planta. No hay necesidad de que una planta que tenga buen fruto le hagamos un injerto de un árbol que no tiene fruto. Eso no hay necesidad, nadie se le ocurriría hacer eso. Como si el fruto ya es bueno, no hay necesidad de que le pongas un injerto. Un injerto normalmente es para mejorar otra planta. Así que se los estoy mencionando para que ustedes también busquen ahí en internet, pónganle ahí en los videos injerto de oliva a acebuche para que vean cómo se hace. Hay momentos en donde de plano tienen que cortar el tronco del acebuche y ahí mismo le ponen injertos de olivo para que pueda convertirse en un buen árbol. Pero no se hace al revés. No ocupan acebuche para injertarlo en el olivo. Pues como si ese injerto, en vez de que sea bueno, no le va a hacer bien a la planta, eso no se hace. Entonces, ya que les he dicho esto, regresamos a nuestra lectura al ejemplo que pone el apóstol Pablo. Está poniendo como ejemplo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel como la buena oliva, y está poniendo como ejemplo al acebuche, un olivo silvestre, como a los gentiles. Entonces, si ponemos el mismo ejemplo, ¿qué tendría que hacer para que los gentiles tengan un buen fruto? Se hubiera tenido que cortar algunas ramas del olivo e injertarlas en el acebuche. Pero aquí se hace al revés, se hace contra natura, se hace de manera inversa. Y entonces dice el versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdona. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú, habla a los gentiles, eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se acuerdan que decían los versículos anteriores? Tú, gentil, no te jactes contra las ramas. ¿Qué es jactar? Jactar es un verbo, dicho de una persona, alabarse excesivamente y presuntuosamente, con fundamento o sin él, y aún de acciones criminales o vergonzosas, hasta de cosas negativas. Tú te alabas y dices, no, pues yo estoy en un nivel superior. Imagínense que nosotros nos pongamos a preguntar, ¿quién es mejor? ¿El pueblo de Israel o la iglesia de Dios? Y nosotros vamos a empezar a poner en balanza las situaciones, ¿no? Pues el pueblo de Israel está endurecido, tiene un velo, no puede observar que Jesús es el Mesías. Y nosotros que sí lo podemos entender de esa manera, somos mejores que ellos. No te jactes contra las ramas. Es que eso no hay necesidad. Simplemente los caminos que se tomaron fueron diferentes porque hay algo que los separa. Hay una pared intermedia de separación que no nos deja ir de un lugar a otro. Bueno, lo podríamos hacer, pero no hay necesidad de hacerlo. Ahora bien, ya con todo esto que leímos, les voy a mostrar una presentación y unos pequeños diagramas. Fíjense, en esta presentación el tema de hoy es la incorporación de los gentiles, pero también como subtítulo le he puesto la buena oliva y el acebuche. Ya dijimos que son árboles prácticamente iguales, nada más que uno es silvestre, que no tiene fruto,
y otro en perfectas condiciones, un fruto aceptable y especial. Así que lo primero que les voy a explicar es lo siguiente: la buena oliva y el acebuche. ¿En dónde o cómo nosotros lo entendemos? Dos grupos. El primer grupo, que es la buena oliva, ¿a quién está representando? A los judíos. De manera general lo estoy poniendo, al pueblo de Israel. El segundo grupo, que está simbolizado por medio del acebuche, ¿quiénes son? Los gentiles. Hay dos grupos. Ahora, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la carta a los romanos, ¿quién se va a acercar a quién? ¿Los judíos a los gentiles o los gentiles a los judíos? Es decir, el acebuche a la buena oliva. Es lo que nosotros leímos. Entonces, el grupo de la derecha, que son los gentiles, van a irse hacia los judíos. Pero resulta que no se van a ir al grupo general de todos los judíos, porque esa buena oliva, ¿qué le pasó? Algunas de sus ramas fueron quebradas. Quedaron muchas otras ramas en pie. ¿Quiénes son las ramas que quedaron en pie? Son los 144,000, porque los que fueron endurecidos fueron quebrados. En este ejemplo en particular, no estamos diciendo que están destituidos de la gloria de Dios, estamos hablando del ejemplo de esta planta. Los que fueron endurecidos, los que tienen el velo, fueron quebradas esas ramas, no se cortó el árbol, solamente se quebraron las ramas. Y los que quedaron son los que no fueron endurecidos, los que no tienen el velo, los judíos o los israelitas que creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces los gentiles se están incorporando a ese grupo que quedó, que son los 144,000, es a quienes se van a incorporar los gentiles. Ahora, veamos la incorporación. En la incorporación está otra vez el grupo de los judíos, que es la buena oliva, y el grupo de los gentiles, que es el acebuche, pero cuando los unimos, resulta que hay todavía la distinción y un grupo intermedio. Fíjense, este grupo que está al centro, porque aquí dijimos son todos los judíos, pero todos los judíos que están en color azul un poquito más oscuro son los que fueron endurecidos, los que tienen el velo. Y estos que están en un color más tenue, este grupo, son los que sí creyeron que Jesús era el Mesías. Y ellos se les empezó a llamar iglesia de Dios, y los gentiles no se incorporan a todo el grueso del pueblo de Israel, sino se incorporan específicamente al grupo de los que sí creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces los gentiles se incorporan al grupo de los que creyeron que Jesús era el Mesías. Estos eran llamados iglesia de Dios, y los gentiles, cuando se bautizan, en automático pasan a ser de la iglesia de Dios. No pasan a ser judíos naturales, pasan a ser de la iglesia de Dios. Nosotros no tenemos que incorporarnos a este grueso de la población del pueblo de Israel, porque ellos tomaron un camino distinto. Nosotros nos incorporamos al grupo de aquellos que creyeron que Jesús era el Mesías. Y entonces no es al revés. Estos que están aquí, que creyeron que Jesús era el Mesías, no se fueron con los gentiles, sino más bien los gentiles se fueron con estos. Esto lo menciono, hermanos, voy a tratar de explicarlo de una mejor forma, porque actualmente, ahora con tantos medios de comunicación, con que la información está palpable a un clic, decimos nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos de saber de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Nosotros, ¿de dónde venimos? La base de la iglesia son los 144,000 del pueblo de Israel, israelitas naturales, pero que creyeron que Jesús era el Mesías. Eso es muy importante, porque es lo que realmente empieza a hacer la separación entre unos y otros. Porque si todos hubieran creído que Jesús era el Mesías, no hay necesidad de crear otro grupo. Ahí estaba, eso era el propósito. Pero como la mayoría no quiso, entonces los que sí quisieron empezaron a formar grupos por separado. Y estos se les empezó a llamar iglesia de Dios. Después se abren la puerta a los gentiles. Pero ¿a quiénes se incorporan los gentiles? ¿A los que no creyeron que Jesús era el Mesías o a los que sí creyeron? A los que sí creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, los gentiles a los cuales se les predica, y Pablo fue una pieza fundamental, y se incorporan a este grupo, también van a ser llamados iglesia de Dios cuando se bautizan. Nosotros, cuando nos bautizamos, no nos incorporamos al pueblo de Israel literalmente hablando en la carne, nos incorporamos al pueblo de Israel que creyó que Jesús era el Mesías, y ahora de manera espiritual formamos parte de ese grupo que es la iglesia de Dios. Nosotros entonces, voy a ir haciendo algunas conclusiones. Nosotros, como parte de los gentiles,
tenemos la necesidad de convertirnos al judaísmo. El judaísmo actualmente es el otro camino que se siguió desde aquellos días de Jesús, el camino donde no está incluido Jesús. Por eso hasta nuestros días, hermanos, nosotros debemos de ser muy respetuosos con las creencias. Debemos de respetar y saber también quién es cada uno. El pueblo de Dios, los judíos, tienen un lugar especial para Dios. Es el pueblo de Dios. Solo que ellos tienen que tomar un camino diferente porque ellos no creyeron en Jesús como el Mesías. Siguen siendo pueblo de Dios indudablemente, pero ellos carecen de Jesús como el Mesías. Tienen puesto un velo. Nada más se les puso el velo por consecuencia algo. No, es para que también tuvieran acceso en ese plan que Dios ha hecho en los mismos gentiles, para que se cumpliera inclusive su palabra. Ahí está la profecía de Oseas. Ustedes que no eran mi pueblo, los gentiles, van a ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo le van a hacer? Incorporándose a ese grupo que no son judíos naturales, que no hayan creído en Cristo, sino que fueron judíos naturales en su momento, que creyeron en Jesús como el Mesías. A estos son a los que se incorporan y que empezó a tomar un camino distinto, porque ahora tenemos a Jesús. Revisen por ahí las predicaciones pasadas, hermanos, cuando dimos acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto, ahí nosotros vemos cómo hemos interpretado esta ley y cómo ahora aplica para nuestros días, pero punto fundamental una vez más, nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, ellos, dejémoslo, es un camino distinto. También son pueblo de Dios, pero es un trayecto diferente. A nosotros como gentiles, ¿qué nos corresponde? Ocupar esta bendición de Dios, porque Él envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Aprovechemos esta oportunidad de ser llamados hijos de Dios, pero por medio de Jesús. Y hay tantos versículos. No querramos nosotros irnos, a veces nosotros nos expresamos de esta manera, nuestros hermanos mayores. Está bien, lo podemos decir así, pero no por eso tengo yo que ser judío literalmente. No, sino que también los versículos aquí en la carta a los Romanos, cuando habla de que también somos judíos en lo interior, está bien, pero no está diciendo tú vas a ser judío en la carne, no, es en el interior. Y desde esa perspectiva sí lo podemos mencionar, pero nosotros realmente ¿quiénes somos? ¿Somos judíos? ¿Somos gentiles? Ya ninguno de esos dos. Somos la iglesia de Dios. ¿A dónde vamos? Ese camino que es nuestro Señor Jesús, ¿a dónde nos lleva? A la salvación. Pero ¿quiénes somos? Somos la iglesia de Dios. Y para que nosotros podamos llamarnos así, además del bautismo, tenemos que cumplir con esto que se menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12. Sabemos estas citas, recordémoslas. Apocalipsis 14, 2. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia está conformada por aquellos que tienen estas dos cosas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este podría ser llamado el pueblo de Israel en la carne actualmente. No. ¿De qué carecen ellos? De la fe de Jesús. Perdón, sí, de la fe de Jesús. Ellos carecen de esta parte. Entonces ellos no pueden llamarse iglesia y es el pueblo de Israel. Es pueblo de Dios también. Dejémoslos. Ellos van a tener un método para alcanzar también salvación. También serán salvos, pero por un método diferente, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Esto también es parte del plan de Dios. Nosotros que sí creemos, enfoquémonos en nosotros y no nos jactemos contra las ramas. Y no digamos, somos mejores que ellos. No hay necesidad. Veamos nuestro camino. No nosotros nos demos lugar a voltear porque nos vamos a caer. Veamos hacia el frente, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, para que podamos alcanzar esa hermosa bendición. Enfoquémonos a lo que nos toca. Que sí, hay cosas que podemos estudiar nosotros adelante, pero aquí no estoy hablando de estudiar o no estudiar. Aquí estoy hablando de quiénes somos y nosotros somos la iglesia de Dios. Y ese misterio estuvo durante muchos años y el mismo apóstol Pablo lo reafirma. Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, y nosotros somos parte ahora de ese misterio que ha sido develado. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Dos puntos y seguir. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Nosotros aquí necesitamos, para poder participar de la herencia, ser incorporados al pueblo de Dios y tener esa misma suerte en la promesa en Cristo. No tenemos otro. Por medio de Jesús y todo cuadra. Cuando nos bautizamos, ¿de quién formamos parte de manera simbólica? Somos parte del cuerpo de quién? De Cristo, del cuerpo de Jesús, simbólicamente hablando. Así que nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Y esto también quiero comentarlo para entrar a la parte final de esta explicación. ¿Qué pasa si nosotros, que ya creímos en nuestro Señor Jesús, que su sangre, la sangre del bendito Hijo de Dios, fue derramada por nosotros, siendo aún pecadores, y nosotros tenemos ahora el acceso al pueblo de Dios por medio de Jesús? ¿Qué pasa si un día decimos, pues siempre Jesús no era el Mesías? Hermanos, hay una situación muy complicada. La carta a los Hebreos también lo explica, que es como si nosotros pisáramos la sangre de Jesús, y entonces horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vean el contexto. Esos versículos de la carta a los Hebreos está hablando específicamente de aquellos que dejan este camino. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos ese velo. Pudimos ver con claridad a nuestro Maestro Jesús como el Mesías. Pero si yo doy un paso atrás y digo, el Mesías no es Jesús, entramos en un conflicto con Dios mismo. No estamos aquí hablando de quién es mejor, quién es peor. Estamos diciendo quiénes somos y a dónde vamos. Así que enfoquémonos en lo que nos corresponde. No desviemos nuestra atención de lo que realmente buscamos. Entendamos que es por medio de Jesús por el cual nosotros tenemos esta salvación, por el cual podemos alcanzar esta hermosa bendición. Y culmino, hermanos, con lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, y aunque son versículos que hemos escuchado muchas veces, pongámoslo ahora como una firme ancla de nuestra fe. Y dice Gálatas capítulo 3, en el versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora nosotros como iglesia, en el principio, aquella iglesia primitiva, tanto judíos que creyeron en Jesús como gentiles que creyeron en Jesús, son hijos de Dios. Aquí ya no va a haber una distinción de unos y otros. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Así que nosotros nos bautizamos, estamos vestidos de Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos cuerpos de Jesús hay? Uno solo. Ese cuerpo de Jesús es la iglesia de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Queremos tener la herencia de la vida eterna? Necesitamos ¿a quién? A Jesús. Y más nosotros, que somos gentiles, que no somos del pueblo de Israel en la carne. A vosotros hablo, gentiles, así decía el apóstol Pablo. No te jactes contra las ramas. Recuerda de dónde vienes y a dónde vas y quién eres actualmente. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos la iglesia de Dios. Fíjense cómo no he dicho ahorita iglesia israelita, porque sabemos que es un agregado al nombre. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros debemos ser los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando decimos la fe de Jesús, es comportarnos como Jesús se comportó. Es creer como Jesús creía, que no solo lo que expresemos, no solo lo que pensemos, sino lo que hagamos. Porque los que ganarán ese reino no son solamente los que me dicen Señor, Señor, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así lo dijo nuestro Maestro. Es nuestro ejemplo a seguir. Sigamos sus pisadas. Fortalezcámonos como iglesia de Dios, sigamos el camino y al final de ese camino, que es Jesús,
alcanzaremos la vida eterna. Amados hermanos, que Dios les bendiga y paz a vosotros.